Estamos. Buenos días, compañeras, compañeros. Nuevamente el espacio abre, como siempre decimos, la cabeza, los brazos y el corazón. E invitamos a un compañero que en realidad es del espacio, no hace falta invitarlo, un dirigente nacional de larga trayectoria, compañero del alma, compañero, Victorio Paulón, dirigente de Santa Fe, de Villa Constitución. El otro día hicimos un homenaje a Pichi desde el espacio, Victorio, nombrándolo porque nos parecía que no podíamos empezar a trabajar ese día sin nombrarlo al Pichi, y bueno, fue muy conmovedor en todo el espacio. Así que bueno, la idea, Victorio, es que charlas, como si estuviéramos con café, mate y medias lunas o galletitas, sin grasa. Charlar un poco con vos en esta coyuntura, en esta situación tan difícil, no solo de la pandemia, y bueno, escucharte, que siempre es un placer. Gracias. Bueno, buen día. Gracias, Lili. Y gracias, compañero, por esta deferencia. Pero me parece importante que sostengamos este tipo de ámbitos en un momento complicado. Yo creo que primero es necesario entender en qué momento de la historia estamos. En el pico de la pandemia, con muertes naturalizadas, una cosa espantosa. Un día nos enteramos que murió un compañero del subte, después uno de Fuetra, después uno, como, bueno, permítaseme la edad, pero parece la primera etapa de la dictadura, todos los días la noticia de desapariciones de compañeros. Digo, la sensación que eso genera, que solo se supera con una contención colectiva, no una contención en términos de duelo, sino de comprensión, dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué es lo que nos está faltando. No es un momento de optimismo ingenuo, ni de festejo, digamos. Está todo complicado. Y esto voy a hablar con absoluta libertad o con la impunidad que por ahí dan los años, y si algún compañero no comparte el punto de vista, lo charlamos fraternalmente, pero parándonos en el mundo de los trabajadores, nuestro gobierno, por el que tanto luchamos para derrotar al macrismo, para volver a tener un gobierno nacional y popular, no está logrando dar las respuestas mínimas que necesitamos para fortalecer al movimiento obrero. Parecía el primer impulso que se había logrado recomponer el poder adquisitivo del salario, con las primeras medidas apenas asumió, pero a lo largo del año la inflación se lo fue comiendo y terminamos el año pasado con una leve pérdida salarial. Este año, a pesar de que oficialmente se dijo de que los salarios le tienen que ganar a la inflación y que los haberes jubilatorios tienen que ganar a la inflación, eso no pasa del territorio de los buenos deseos, porque en los primeros 4 meses del año se comió una tercera parte de la pauta inflacionaria alrededor de la cual se discutieron las paritarias que ya se acordaron. O sea que a este ritmo van a ser muy pocos los sectores que le van a poder empardar o ganar por algún punto a la inflación de este año, que tal como viene, creemos que va a estar entre el 40 y el 45%. Entonces, en ese clima, es lógico que no nos sintamos bien. Es lógico que agarremos todos los días los diarios en internet, y miremos a nuestros dirigentes y digamos qué están haciendo los compañeros.
¿Qué está haciendo la dirigencia sindical? Toda la dirigencia sindical. Seguimos todavía fragmentados, cada uno pensando en su propia paritaria, cada uno pensando en los despidos que puede haber en su sector de referencia y cada uno rascándonos para adentro, o empezamos a empujar un debate que contemple al conjunto del movimiento obrero, al conjunto del mundo del trabajo, a los compañeros ocupados, desocupados, convencionados, precarios, pero algo que nos ponga en la agenda, porque hasta aquí hay un gobierno con buenas intenciones, tratando de arreglar todos los desaguisados que dejó, no por errores, sino porque esa es la que hace siempre la derecha y a eso vienen a gobernar, endeudar, fugar, destruir, robar, dejarnos cuanto más hundidos nos dejan, mejores condiciones para seguir dominándonos. Pero que bueno, hasta aquí la gravedad de la situación, cuando asumió el gobierno, daba para pensar de que iba a haber medidas más contundentes. Está bien, lo de la pandemia apareció, entró por la ventana, nadie tenía experiencia, se hizo un aprendizaje colectivo muy grande, se tuvo que reconstruir todo el sistema de salud pública que lo habían dejado devastado. En eso creo que hay que reconocer esos logros, pero que por lo menos subjetivamente la esperanza era de que la parte que le toca a los asalariados fuese un poco más generosa. Entonces, en ese contexto, y esto no implica que a ninguno de nosotros le vayan a entrar los cantos de sirena ni del neoliberalismo, ni de las posiciones que hemos criticado en los debates que tuvimos en la práctica sindical. No nos cambia lo que veníamos pensando, pero sí nos mete hacia adentro a revalorizar estos espacios colectivos donde nosotros tenemos los trapos. Nosotros aguantamos desde acá. La intersindical de salud y la intersindical de derechos humanos tienen una práctica política colectiva muy superior a las cúpulas sindicales. Y perdónennos si lo decimos en esos términos. ¿Qué pasa con los dirigentes mayores? Juegan al truco, se juntan para hacer cálculos, cómo se va a definir la próxima elección de la CGT o cómo voy a jugar en las próximas listas de diputados, mientras aquí los compañeros se viven rompiendo para pensar qué solución le arrimamos a los que la están pasando peor, a los que están en conflicto, porque lucha de los trabajadores, por suerte, sigue habiendo y no paró con el cambio de gobierno, y porque ha habido luchas ejemplares, duras, muy duras, las que vivieron los algodoneros de Reconquista, por nombrar un ejemplo, y los trabajadores del gremio aceitero vinculado al caso Vicentín. No fueron moco de pavo. Hasta se tuvieron que bancar represiones, patoteadas. Si no está resultando fácil. Pero creo que en estos espacios, que yo lo ubicaría en la mitad de la pirámide sindical, esta confraternización de las distintas corrientes en las que nos tocó navegar a cada uno, CTA de los trabajadores, la otra CTA, la CGT, la corriente federal, en donde estemos, todo lo que sentimos que esta práctica nos va hermanando mucho más entre nosotros que a veces a la interna de los propios espacios donde estamos. Y esto es un tema para debatirlo, porque vamos a resistir con fuerza si realmente hay una mística de combate, porque esto es así. Alguien al principio, me acuerdo, decía que era una guerra contra un enemigo invisible, y tiene varias lógicas de la guerra, por lo menos las lógicas defensivas, ¿no? Estar aislado,
no salir de casa mientras suena la sirena de los bombardeos, la economía de subsistencia, la solidaridad, bueno. Y yo creo que realmente esto no puede quedar librado al azar, esto lo tenemos que cultivar. Y a mí me parece que en algún momento tendríamos que juntar estas dos intersindicales para poder intercambiar la experiencia. Mire, lo que pasó en el espacio nuestro, a mí me sorprendió, gratamente, me sorprendió muy fuertemente, porque empezar a trabajar de manera horizontal, intersindical, el tema de derechos humanos no fue fácil en la Argentina. Y no era fácil porque había mucho silencio, había mucho negacionismo. Porque en la etapa previa al golpe del 76, hubo una etapa de caza de brujas muy violenta. Existían bandas parapoliciales que secuestraban y asesinaban activistas, militantes, compañeros. Yo no tengo el número claro en la cabeza, pero las víctimas de la AAA deben haber sido 2.000 o 3.000. Y en todo eso jugaba las internas sindicales de la época, los que habían venido resistiendo a Onganía, a Lanuse, a esa dictadura alrededor de la CGT de los argentinos, el clasismo cordobés y demás, y por otro lado el colaboracionismo, que pasó a la historia con el símbolo del bandorismo, todo eso y que después cuando vuelve Perón no se puede reconciliar, se normaliza la CGT, pero queda latente. Y la restauración de aquel sindicalismo más conservador, más de derecha, fue brutal. En un año y pico intervinieron los principales bastiones del sindicalismo de la resistencia, empezando por la Federación Gráfica Bonaerense, después Les Mata y Luz y Fuerza en Córdoba. Bueno, y la última fue la de Villa, la huelga y toda esa experiencia de la que venimos nosotros. Entonces, todo eso estaba ahí. Y había dirigentes sindicales que estaban implicados con las patotas. Por eso no se podía hablar de derechos humanos en muchos sindicatos, ni en los congresos delegados, ni en los congresos nacionales, era muy duro. Y hablábamos entre nosotros y qué sé yo, nos juntamos, yo me acuerdo de la UON, que fue el caso paradigmático, uno, por ahí con el ruso Danqui, con el Barba Gutiérrez, con los compañeros que venían de aquella militancia, pero en voz alta y en los congresos no se podía. Eso, digamos, como marco de referencia cuando empezamos. Y después ver el 20 de marzo, sentada a las madres, a las abuelas, los representantes de todas las corrientes sindicales en este país, con el presidente Alberto Fernández en el medio del panel, y un cartel inmenso atrás que decía los 30.000 desaparecidos son parte del movimiento obrero, para nosotros significó una cosa muy fuerte, haber logrado, porque esa fue la consigna fundacional del espacio nuestro, era lograr que el movimiento obrero reconozca que los 30.000 son parte de su propia historia, como fueron las víctimas de la Patagonia, la Forestal, de la Semana Trágica, de los bombardeos a la Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez, del Rosariazo, el Córdoba. Hasta ahí no había problema, pero cuando llegábamos a los desaparecidos, chocábamos con esa realidad. Bueno, por suerte el paso del tiempo, las políticas activas desde el Estado, la política de memoria, verdad y justicia que instauró Néstor y continuó Cristina, y que Macri no las pudo derrumbar, lo hizo posible. Pero también lo hizo posible la militancia dentro de los sindicatos, y hoy es muy frecuente, muy común que cada sindicato esté buscando sus propias víctimas entre los desaparecidos y se recuperen los legajos y se hagan homenajes y se pongan las placas, se los haga visible. Entonces, para nosotros ese acto culminó un proceso en el que hemos podido trabajar con un grado de
tolerancia, de fraternidad y de amplitud extraordinario. Yo realmente los 45, 50 compañeros que participan de la reunión de la intersindical, para mí es una caricia en el alma cada mes que nos juntamos a planificar o a evaluar. Y estoy pensando esto, que deberíamos compartir un espacio. ¿Saben por qué? Porque las cosas que hoy necesita el movimiento obrero o vienen empujadas de abajo o no van a pasar. Nosotros hemos construido en estos 4 años un planteo de marchar hacia la unidad muy fuerte. Estamos convencidos de que tenemos que volver a ser una central única. No me pidan la fórmula, no me pregunten, pero es una necesidad histórica. ¿Por qué? Porque el capital es cada vez más concentrado y más fuerte y más bestia. Porque la reforma laboral es una bala que le quedó en recámara con Macri, pero no es una idea que han abandonado. Porque destruir al movimiento obrero es el sentimiento más fuerte de las grandes patronales en este país. Porque la Plaza de Mayo no la bombardearon de casualidad. Porque los 30.000 desaparecidos, la mayoría pertenecientes al movimiento obrero, fue un objetivo para una limpieza étnica en este país, étnica clasista, para terminar con los sindicatos. Porque somos una realidad que siempre les significa una espina en el ojo. No lo pueden resolver. Entonces, frente a esa realidad, me parece que hay que, hay que empujar, hay que empujar con fuerza las consignas que consideramos justas. Si decimos de verdad, queremos la unidad, queremos marchar a una central única, entre otras cosas, porque también queremos un programa, que es lindo recordar que cuando en el peor momento de la dictadura, después del 55, en Huerta Grande, en La Falda, se escribieron esos programas que marcaron la resistencia de esos años y que después esa proclama del 1 de mayo de los compañeros de la CGT de los argentinos fue prácticamente el lanzamiento de un periodo de lucha y de confrontación muy violenta, muy fuerte, muy masivo en este país. Y que hoy sentimos que estamos necesitando de vuelta, o los 26 puntos de la CGT de Saúl Ubaldini, que fueron una guía de acción durante la década del 80. Y hoy estamos sintiendo necesidad de vuelta, de tener un programa unitario, 10 puntos, 20 puntos, que expresen qué quieren los trabajadores. Porque lamentablemente yo veo ahí reuniones de las cúpulas sindicales con el presidente y de qué hablan, de los fondos de las obras sociales, está bien, las obras sociales hay que protegerlas, nos tienen, pero solamente eso. No hay idea de un proyecto de país para salir del cráter en que nos dejó sumido el macrismo y llegar por lo menos al nivel del piso para poder mirar afuera. ¿Cómo generamos un programa de millones de empleo como pasó con Néstor Kirchner? Famosos 6 millones que transformaron a la clase obrera. Hoy esos jóvenes trabajadores son la mayoría en el mundo activo del trabajo y son los que le están dando una nueva impronta al sindicalismo. ¿Cómo hacemos para plantear eso? Entonces me parece que una de las formas es generar hechos que la dirigencia tomen nota. Tomen nota. ¿Por qué? Porque estamos en una transición. Hoy tenemos una clase obrera mayoritariamente sub 40, sub 50, sub 30, y una dirigencia sindical mayoritariamente más de 60 para arriba. No está mal, no es descalificar a nadie. Pero bueno, llega un momento en la vida en que uno, si le gusta, se tiene que aguantar los homenajes, tendremos que encontrar un lugar desde donde aportar
ser bisagra en el tiempo entre las nuevas y las viejas y nuevas generaciones. Pero los trabajadores necesitan dirigentes de su generación, de su edad. Miren, Cordobazo, Rosariazo, la época de gloria, era un proletariado joven porque veníamos de un proceso de industrialización muy fuerte, de la industria automotriz, del gobierno de Frondizi, las inversiones extranjeras, un promedio de laburantes como ahora, entre 20 y 40 años. Tosco, que era uno de los más viejos, tenía 40 años. Ongaro andaba por ahí, 40, 41, y de ahí para abajo. Hicieron esas páginas de la historia que hicieron. Entonces, en esta transición, a mí me parece que hay que poner un esfuerzo colectivo en reclamar las herramientas que consideramos factibles. Yo creo que para hablar de unidad no necesitamos ningún programa revolucionario. Yo creo que para fortalecer las organizaciones sindicales, ser un poco más solidarios, bancarnos en la pelea, porque hay algunos que están situados en alguna rama que está haciendo fortuna con la pandemia y los convenios colectivos les resultan un poco más fácil que a otros que están cobrando repro, tratando que no los echen y que les tiran migaja. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que ese sea un problema colectivo y que lo levante el movimiento obrero en su conjunto? Así que, bueno, por esto es que yo digo, y no es un cumplido, a mí me parece extraordinario esto que están haciendo ustedes. Permitirnos discutir políticamente nuestro problema, independientemente de la central en la que estemos, del sindicato al que pertenecemos. Tiene que haber un fortalecimiento de la militancia sindical en su conjunto. Así que, bueno, yo no venía preparado, venía más vale con ganas de escucharlos y de aportar, pero yo vengo con la cabeza media dada vuelta por este tema. El aislamiento genera cosas. Uno mira más televisión, mira más los medios, tiene menos los compañeros a mano para comentar las noticias, las cosas. Prácticamente estos son los únicos espacios donde podemos intercambiar. Pero yo siento que en la pública el movimiento obrero está callado, está como en silencio. Entonces, si esperamos que pase la peste para de vuelta ganar las calles y mostrar nuestra fuerza, me parece que puede ser una táctica equivocada. Nadie sabe cuánto va a durar esto. Esperamos que este año tengamos una cantidad de vacunación que permita por lo menos salir de la fase de pandemia, y que con cuidado podamos tener otras oportunidades, pero también tenemos que pensar de qué manera actuamos en las condiciones actuales. Miren, yo estoy un poco condicionado. Tuve estos días conversando con dirigentes sindicales, estamos colocando un libro que hicimos los presos de Coronda, donde hubo en esa cárcel un gran componente de trabajadores metalúrgicos de Villa, por la represión pasaron en esos años por la cárcel. Y bueno, no fue distinto a todas las otras experiencias. Pasamos la dictadura en condiciones durísimas. Pero nos juntamos 20 años después para contar las historias, no de la represión y de los que nos ponían papel de víctimas, de la resistencia, de cómo hicimos para mantener en esa situación un funcionamiento colectivo y cómo logramos que más del 90% de los presos saliera enteros, sin que lograran quebrarlo, sin que lograran acobardarlo. Entonces estoy un poco condicionado y esta situación que vivimos me hace acordar de aquello. Cuando las condiciones objetivas generan este tipo de condicionamiento, la única forma de salir es colectivamente. Es colectivamente y no es la palmada fácil, bueno, se va a pasar, ya está, no. Che, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque el aprete que viene del otro lado es gigantesco. Es gigantesco. Esto que están haciendo
el lockout este que están haciendo con la 90 de carne, no tiene que ver con el problema de la carne, tiene que ver con el problema de decirle al gobierno, acá seguimos mandando nosotros. Fuimos gobierno, endeudamos el país, o lo dejamos en estas condiciones, pero ojo, nosotros seguimos poniendo las condiciones. Entonces, frente a eso, yo creo que el movimiento obrero tiene, históricamente lo tuvo, tiene la potencia para salir a enfrentarlo, y van a ver que cuando haya una organización fuerte hablando, el tono de estos tipos cambia, tienen todos los decibeles de discurso. Ahora están agrandados porque la situación, el gobierno no logra resolver la crisis económica y están posicionándose para lo que quieren hacer. Miren, si no hay resistencia, la pospandemia va a ser la década del 90 va a ser el paraíso al lado de eso, en términos de flexibilidad, precarización. Es decir, van a imponer todo el programa que ellos quieren. Yo creo que no lo van a lograr. No lo van a lograr porque hay reserva, porque hay fortaleza, porque hay nuevos dirigentes dispuestos a dar pelea. Pero vienen por esa. No vienen en son de conciliación, de unidad nacional y de reconstrucción de la patria. No están en esa. Están muy desafiantes. Por eso yo digo que esto, además de ser un espacio de contención y demás, es un espacio de debate y de preparación para la pelea. Así que bueno, compañeros, yo no tengo mucho más para decirle que esto, que alentar, que seguir, y para tirar esta idea para que la pensemos de si podemos caminar a un plenario conjunto con la otra intersindical. A nuestro compañero de los derechos humanos le va a hacer muy bien, porque cuando uno siente que hay muchos, que no somos solamente los que nos vemos en esta pantalla, sino que hay muchos otros compañeros que piensan parecido, que quieren lo mismo, esas son las cosas que nos fortalecen. Así que los dejo con un abrazo muy fuerte y nos veremos pronto. Gracias, Victorio. Dos cuestiones. ¿Ya te tenés que ir? ¿Tenés 10 minutitos por si hay alguna pregunta? No, para nada, me quedo un rato más. Bueno, dale, a las 12 te vas. Dos cuestiones. La primera, tomamos el guante de hacer un plenario, las dos intersindicales que siempre hemos estado con algún tema compartido. Así que bueno, armémosla, veamos con qué compañeros tenemos que hablar. Victorio, articulalo, nos conectás y armamos para julio un buen encuentro entre las dos sindicales, así lo preparamos bien. Eso por un lado, ni pregunto porque me imagino todos los compañeros están diciendo que sí, así que fantástico. Siempre nosotros la línea de los derechos humanos nos atraviesa no solamente, la primera hemos hecho el trabajo, ¿te acordás? En Lanús, Claro. el trabajo como derecho humano que salió bárbaro, ahora podemos incluir salud, digamos, porque no solamente como derecho humano, sino una de las cosas que nos está dejando la pandemia es que también es política pública, digamos, que la salud en este momento está en debate, con todo lo bueno y todo lo malo de los debates, pero estamos hablando desde política pública sanitaria. La vacuna como efecto colectivo, contenedor de esta pandemia, digo que hay un montón de cosas que nos están dejando esta pandemia, que a veces estaba silenciada, pareciera una verdad de perogrullo, pero después de los 4 años de Macri, todo esto estaba absolutamente degradado, solapado, escondido. Así que estuvo. Mira, ayer a la noche yo escucho la radio, lamentablemente parte de toda la madrugada, y en Radio Mitre, que a veces la escucho, el periodista decía: hay que sacarse el sombrero de cómo llegó la pandemia este gobierno el año pasado. Después de todo lo que dijeron el año pasado de la política sanitaria. Pero este año se está equivocando porque además de no haber vacunas,
solo pacta con los países socialistas, deja al pueblo sin vacuna y son responsables de la cantidad de muerte diaria. Digo, esto que uno lo puede escuchar y lo puede rebatir en política, en un montón de cosas, a la gente común le queda. Y entonces, y la gente común, como digo yo, también es el compañero de base. Compañero de base que, nada, que muchas veces necesita también escuchar estas discusiones. Y no es con lo teórico, Victorio, es con la cosa práctica. Si vos no podés comprar carne, si vos cada vez el sueldo se te achica más, como decíamos en Villa Constitución, ¿no? Cuando la patrona protesta, cagaste, porque ahí empezó realmente a ajustarse el cinturón. Y esta es una cuestión muy sentida. Eso es por un lado. ¿Qué cosas vemos nosotras de contradictorio? Y acá quiero abrir el debate con los compañeros. Acá está Ale Goldín, Villegas, muchos compañeros, todos, no quiero nombrar uno o dos porque están todos, que son responsables y discutimos mucho, que es el tema de cómo se está encarando el tema de salud laboral, salud de los trabajadores en esta pandemia. El marco que tenemos es un marco conocido, es un marco cerrado, es un marco privatizado, donde cada vez que nosotros avanzamos y sabemos que nuestra producción es de referencia, por ejemplo, en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la última reunión se fueron. Cuando vieron que nosotros avanzábamos en datos y quedábamos e interpelábamos la política de salud de los trabajadores del sistema, dijeron, muy interesante, gracias, ¿se acuerdan, compañeros? Se fueron inmediatamente, es decir, cortaron, digamos, la presentación y la discusión. Y ahí tenemos un tema que es el Ministerio de Trabajo, donde también hemos pedido varias reuniones y demás, y nos vuelve a derivar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con lo cual cada carta que nosotros mandamos vuelve a la Superintendencia. Por eso, y por eso me envalentonás, Victorio, yo una vez propusimos hacer una audiencia pública. Esto que decís vos, hacer un encuentro y pensar a quién invitar para discutir al COVID como enfermedad profesional, a la necesidad de tener comité mixto y delegados de prevención en todo el país, la participación de los trabajadores, y empezar a discutir algunas condiciones de trabajo que sabemos que se pueden post pandemia discutir. Por ejemplo, la reducción de la jornada. La reducción de la jornada laboral que va a permitir a que trabajen más compañeros que los informales, porque ojo, que acá hablamos de formales, los informales es casi el 50%, que es todo lo que tenga que ver con los movimientos sociales, todo lo que tenga que ver cooperativas, monotributistas e informales todos. Entonces me parece que, no sé, te quería preguntar, ¿qué punto ves vos como para poder no seguir, como decís vos, en silencio, sino tener mayor visibilidad mediática? Mira, dos cosas. En el tema de salud, encontramos en otra dimensión las mismas trabas que teníamos en derechos humanos. Los sindicatos, los aparatos sindicales tienen resistencia a reivindicar los derechos de sus empleados. Vos no te olvides que hay un sector muy importante de la salud, que son las obras sociales, y que los patrones somos los sindicalistas en muchos casos de esas obras sociales. Y eso llevó a que no hubiese una política de reconocimiento, de aliento a los trabajadores de la salud. Es una cosa criminal, las condiciones. Yo me dedico a ver a no me acuerdo el apellido, un viejo muy depresivo, me hace acordar el que estaba en la CONADEP, ya me va a salir. Pero que canta la justa cuando describe la situación del personal de salud, sobre todo los de terapia. Es decir, uno no puede ser cómplice
de ese tipo de condiciones laborales. Y no decimos nada, no decimos nada. Yo creo que los maestros en su momento, en los 90, surgieron como de alguna manera vanguardia en la pelea contra el neoliberalismo en la defensa de la escuela pública, porque había un sindicato nacional que se puso al frente. Tal vez esto a los compañeros de la salud esté faltando o esté fragmentado, agravado por el hecho de que muchas veces los sindicatos son parte de las patronales, pero hay que, para mí, en esta etapa, a los trabajadores de salud, todo el apoyo, todo el reconocimiento, todo. Cuando logremos instalar eso, después sí, lo del comité mixto, lo del delegado de prevención, todo, pero tiene otra dimensión, porque entra como parte de la reivindicación de los trabajadores. ¿Vos acordate, Liliana, la pelea que había que dar con los compañeros en fábrica para que se cuidaran? A decirle, vos tenés derecho a volver a tu casa con los 10 dedos, con los 2 ojos, no accidentarte es un derecho, porque cuando eso viene mezclado con las condiciones de la patronal, molesta. O sea, además de laburar como laburar, te tenés que disfrazar de mono, poner todas esas cosas horribles que te tenés que poner, la conciencia no funciona, tiene que, al revés, tiene que nacer de este lado. Y a mí me parece que una de las cosas que podríamos charlar si hacemos esta reunión, yo lo voy a proponer, creo que es el jueves, la reunión mensual nuestra, es algo que tenga que ver con visibilizar a los compañeros de salud. Una vez que esas cosas suceden, después hay una reacción de los dirigentes, porque siempre la presión en el buen sentido, que viene de abajo, que se incorpora como discurso colectivo, condiciona. Bueno, me parece que esta es una de las cosas que hay. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todo lo que podamos hacer para reconocer a los trabajadores de salud en la pandemia es poco. Es poco. Y se habla poco, porque es el sector laboral que más muertos tiene, es el sector laboral que más sacrificios ha hecho en relación al conjunto de la población y en relación al conjunto de los laburantes. Se me parece que estas cosas tienen que servir para empujar políticamente. Bueno, entonces tendríamos que ir pensando, tomar desde la salud como derecho humano, salud, trabajo, o salud, condiciones y medio ambiente de trabajo son derechos humanos, no sé, alguna cosa que pueda ir Unificando. unificando, sí. Mechi, deja de grabar, que dejamos de grabar cuando cortamos la edición, cuando lo aplaudimos, porque esto más de entre casa. Lo vamos armando y tenemos que ver a bien a quién vamos a invitar, porque esto también tiene que estar